gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver. Continuamos con esta serie de enseñanzas sobre la secta de los testigos de Jehová o testigos sin Jehová. Hemos visto ya varios temas, ahora estamos hablando ¿de qué tema estamos hablando? ¿A quién le pregunto? Una letra, hermana Consuelo, una letra del abecedario. La D de dedo. La Y. Johanna es con Y o con J. Con J, la J de Johanna. Dijeron la J de Johanna. Hermana Johanna, ¿qué tema estamos tratando? La echaron al agua. Eso ya es guerra. Eso es guerra. ¿Qué tema estamos estudiando, hermanita? ¿Sí recuerda algo? Los testigos de Jehová. Alguien que le ayude a la hermana Johanna. ¿Quién? Yolanda. La inmortalidad del alma. ¿Qué piensan los testigos de Jehová? El propósito de esto no es hacer quedar mal a nadie. El propósito de esto es esto. No, el propósito es como hacerlo un poco más ameno, ¿sí? No que se convierta en una exposición unilateral, ¿sí? Sí, hacer un énfasis y bueno, y ayudarles a recordar también cuál es el tema que estamos viendo. Inmortalidad del alma, ese es el tema. ¿Qué piensan los testigos de Jehová sobre la inmortalidad del alma? Ya dejamos claro que ellos no creen en eso, ellos creen que todas las almas dejan de existir cuando morimos. Una vez el hombre muere, todas las almas dejan de existir. Los creyentes, quienes son parte de la organización, y los incrédulos, todos dejan de existir. La diferencia es que los creyentes, los que creen en la organización, los que son parte de ella, el Señor recuerda sus nombres. Tiene una base de datos, un disco duro, donde ahí están los apuntadores. Así funcionan los sistemas de información. Hay un apuntador allí que señala una dirección en la memoria donde se encuentra la información, pero la información ya fue borrada para ellos. Pero Dios no olvidó sus nombres. Todas las almas fueron destruidas, pero los nombres que Dios recuerda van a volver a ser creados en la segunda venida de Cristo, en el paraíso terrenal, lo cual la Biblia no apoya. Y es lo que vamos a ver hoy. Ya desmentimos todas los argumentos que ellos presentan, ya los desmentimos, ¿sí? Ya los vimos hace 8 días y hace 15 días. Hoy vamos a ver de manera positiva, aunque yo creo que en este punto no es tan necesario, pero vamos a hacerlo. ¿Qué dice la Biblia sobre el alma del hombre? Y por ejemplo tenemos, atrás mi amor, por favor, la diapositiva anterior. Entonces, en el segundo párrafo hay un subtítulo que dice inmortalidad del alma. La Biblia dice que el alma es inmortal. Y ahí tenemos dos textos, Génesis 35, 18. Génesis capítulo 35. Este también está que saca la mano ya, ese sonidito feo. Dice el técnico que es porque la planta, la fuente está fallando, hay que repararlo. Con la ayuda del Señor esta semana, si Dios quiere, ya compramos el amplificador, gracias a los aportes de los hermanos y pues al dinero que hay en la iglesia. Vamos a comprar un amplificador nuevo y este pues se manda a arreglar. Después de que tengamos un amplificador nuevo, bueno, el problema es que si se va la luz, la planta generadora de voltaje no mueve el amplificador. Entonces creo que va a tocar arreglarlo lo más pronto posible. Y lo ideal sería comprar las dos cosas. Amplificador pesa ¿cuánto? ¿40 kilos? 40 kilos pesa el amplificador. Vamos a ver si la mesa aguanta, ojalá aguante. Si no lo ponemos en la parte de abajo. 40 kilos pesa.
El que vamos a comprar, creo. El otro pesaba casi 30. Bueno, pero no venimos a hablar de amplificadores, pero sí quiero tenerlos informados de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se va a hacer con el dinero de la iglesia y qué se van a invertir sus aportes voluntarios para este propósito. Listo, continuemos. Génesis 35, 18. ¿Quién lo tiene? Ya lo habíamos mencionado, pero vamos a leerlo hoy. ¿Quién tiene Génesis 35, 18? Nos narra la muerte de quién. ¿Quién murió en Génesis 35? ¿Quién? Raquel. ¿De quién era esposa Raquel? De Job. Ah, de Jacob. Es que de Job. Ya no, porque Job no tuvo esa bendición. Job no tuvo esa bendición. La mujer quedó viva. Sí, o sea, esa era la maldición completa. Se murieron los hijos, le robaron todos los bienes, se perdió todo, pero quedó viva la pantera. Y no se ofendan porque ustedes no son panteras, ustedes son mujeres de Dios, sumisas, mujeres conforme al corazón de Dios. Ahora, si son panteras, pues peligro, pero la mujer de Job era una pantera. Él no tuvo la bendición de que ella se hubiera muerto con toda la familia. Le quedó viva ahí para torturarlo. Estamos hablando de la esposa de Jacob. ¿Qué dice Génesis 35, 18? Alguien que lo lea así bien fuerte. Y el escritor de Génesis, Moisés, nos está contando la historia de la muerte de Raquel y nos dice que ella murió ¿cuándo? Cuando se salió el alma. Ahí no dice que el alma murió, dice que el alma salió. Y cuando el alma sale, el cuerpo pierde la vida. Santiago lo dice, así como el cuerpo sin alma está muerto, Santiago no dice que cuando el cuerpo se muere, el alma te muere también con él. No, dice, el cuerpo sin alma está muerto, la fe sin obras está muerta. Y no está también, es un pasaje paralelo en cuanto al tema de la muerte, porque aquí nos está diciendo que cuando Raquel perdió su alma salió, ¿ella qué? Murió. La Biblia no dice que cuando muere el cuerpo se muere el alma. Es incorrecto. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Ahora, una píldora para que leamos bien el Apocalipsis. Los sellos no son cosas que van a suceder en el futuro. Esa es una visión dispensacionalista y futurista de la Escritura. No, la Biblia en Apocalipsis nos presenta la historia de la humanidad entre la primera venida de Cristo, su muerte y resurrección, y su segunda venida. Para ser precisos, la historia de la humanidad una vez Cristo asciende a los cielos y su segunda venida, es decir, toda la era evangélica. E inicia por el primer sello, versículo 2. Mire, y hay aquí un caballo blanco. Dice, no, es el anticristo, pero es que el anticristo no anda montado en un caballo blanco. ¿Por qué? Porque los símbolos tienen un significado y el color blanco en la Biblia representa pureza, santidad. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. El caballo, dice la palabra de Dios que le fue dada una corona. Y la gente dice, es el anticristo. No, porque la corona representa realeza, gobierno. Y el anticristo no es parte de la realeza. El anticristo no va a gobernar. Repito, como decía Pablo Escobar en la novela, repito, el anticristo no va a gobernar ni gobierna desde que Cristo asciende a los cielos. ¿Qué pasó cuando Cristo ascendió a los cielos? Muchas cosas. Un día esto me van a hacer llorar. Me van a hacer llorar como el profesor Girafales. Cuando Cristo asciende a los cielos, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en Filipenses capítulo 2,
asciende a los cielos para sentarse a la diestra de Dios, para reinar. Jesús sube al cielo a gobernar. Y lo que nos está diciendo Juan en el Apocalipsis es que la era evangélica se inicia con el gobierno de Cristo. Él es el jinete del caballo blanco. Dice, salió venciendo y para vencer. El dispensacionalista es el anticristo, porque ellos ven al anticristo en todas partes. Entonces el texto nos dice que, versículo 9, Él abrió el quinto sello. O recordemos, todo esto sucede desde la resurrección y ascensión de Cristo hasta su segunda venida. Eso es lo que nos está contando Juan. ¿Qué vio él? Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengan nuestra sangre en los que moran en la tierra? La pregunta es, el dispensacionalista dice: sí, porque cuando venga la víspera del fin del mundo y la segunda venida de Cristo, los creyentes van a sufrir. Entonces en la historia no han sufrido. Los creyentes van a ser perseguidos cuando esté a punto de venir Cristo, va a haber persecución. Y entonces en la historia no ha habido persecución. A lo largo de la historia no ha habido persecución contra la iglesia, contra los creyentes. Todos los que murieron en los primeros siglos de la iglesia, en los 4 primeros siglos de la historia, de nuestra historia, no están, no existen, porque la persecución va a venir en la gran tribulación. No, esto narra cuál va a ser la condición de la iglesia a lo largo de toda la historia. Va a ser perseguida. No toda la iglesia, pero sí hay una persecución generalizada contra la iglesia, sobre todo en Oriente. En Oriente, y aquí en Occidente en algunos casos censura, pero hay persecución. Entonces esa de punto de vista dispensacionalista, no, es que esto habla de la tribulación futura, no, hermanos. El pastor se va a desviar. Cuando abrió el segundo sello, versículo 3, para que nos quede claro. Abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitarle la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. O sea que la guerra solamente es para cuando venga el fin del mundo. O sea, en la historia no ha habido guerras. ¿Sí ven lo inconsistente que es el dispensacionalismo? El dispensacionalismo dice: sí, miren. Entonces se agarró Rusia con Ucrania. Sí, ya va a venir Cristo porque la Biblia dice que van a venir guerras. ¿Dice que desde que Cristo ascendió a los cielos no ha habido guerras en el mundo? No ha habido guerras. No se ha matado la gente, las personas no se han matado entre sí. ¿Sí? Esto nos habla de todo lo que va a suceder a lo largo de la historia evangélica. Por eso el Señor dijo: cuando ustedes oigan guerras, rumores de guerras, dice: es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin, dice Jesús. Y la iglesia dice: sí. Entonces se agarró Israel con Hamas, o Hamas. Yo no sé por qué no hablo árabe. Mire, ya va a venir Cristo. El Señor lo dijo: es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y llevamos 2000 años y la gente se mata, hay guerras, hay terremotos. Hay un terremoto, no, es que ya Cristo va a venir, pero Jesús lo dijo: habrá terremotos en diferentes lugares, habrá hambre. Es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Y el dispensacionalista, si se cae un árbol, ya dice: ay, es que va a venir Cristo. Se cayó un árbol, ay, es señal que va a venir Cristo. Apareció una vaca por allá, color bermejo, ¿sí? Así como un rojito ladrillo. Ay, es que ya va a venir Cristo. Es que durante toda la historia han habido vacas bermejas. Viajen, los que han viajado hacia Colombia, cuando uno va de Barranca Bermeja a la Dorada Caldas, hermano, esos son puras fincas de ganado y uno ve cerros bermejos. O sea, que son así, su piel es como color ladrillo, su pelaje.
Pero pues como nos gustan las películas, ¿no? Si la película de Superman fuera a ver a Superman sentado no tendría ningún chiste, pero tiene que haber pelea y muerte y lo mismo. La enseñanza de la segunda venida de Cristo, ¿cuál es? Que Él viene y ya, se acabó todo. Pero le queremos poner la película, ¿no? Inventar, no, que van a venir, que los espíritus con forma de ranas y el anticristo y la bestia el falso profeta va a venir y que la bestia y que va a ser una imagen y la imagen va a hablar. ¿Ustedes cuándo lo ha visto una imagen hablar? Yo nunca. Son símbolos. ¿Qué son? Símbolos. No es que va a haber una imagen de la bestia y va a hablar. No, y a la bestia le hicieron una herida mortal y se recuperó y la gente se asombró. Eso quiere decir que el anticristo le van a hacer un atentado. Pero no va a morir. Hombre, son símbolos. ¿Quién es el Cordero que murió y resucitó por nuestros pecados? Cristo. Y la bestia imita a Cristo. Lo que está diciendo eso es que este personaje va a tratar de imitar al verdadero evangelio de Cristo. Cristo murió y resucitó, Él va a querer imitar, por eso dice que esa bestia va a tener una herida, va a ser herida de muerte, pero se va a sanar y la gente va a admirar eso. Entonces, continuemos. Ahora se entiende que los sellos no son para el futuro, ya están ocurriendo, y han ocurrido desde que Cristo ascendió a los cielos. Dice que el quinto sello nos habla de las almas que habían sido muertas por causa de la palabra, o sea, los creyentes que han sido perseguidos a lo largo de toda la era evangélica. Apunta a eso, ¿sí? Utiliza la figura de almas que están en el cielo clamando a Dios. Si bien esto es un símbolo, la Biblia nos está hablando de una realidad para expresar una verdad espiritual. ¿Cuál es la realidad que nos está hablando? Que estas personas ya están muertas, pero están conscientes delante de Dios. Están conscientes delante de Dios. O sea que la Biblia nos está enseñando que los muertos no dejan de existir, sino que los creyentes que han muerto están en la presencia de Dios, están conscientes. Esto representa a los creyentes que han sido asesinados por su fe, por proclamar la palabra de Dios y mantener su testimonio. El hecho de que nos diga que estaban bajo el altar está haciendo una referencia al sistema sacrificial del Antiguo Testamento, en Levítico 4:7. Porque la sangre se derramaba al pie del altar del sacrificio. Ellos con su muerte son un sacrificio para Dios. Morir por el testimonio de Cristo es un sacrificio agradable para Dios. Por eso es que el creyente sufre por la causa del evangelio. En la Gran Vía Babilonia, en la sinagoga de Satanás, nos decían que nosotros los creyentes teníamos que ser era el alma de la fiesta, que caerle bien a todo el mundo, llevarnos la bien con los de este lado, los del otro, con todo el mundo, que uno llegaba a la fiesta y la gente se ponía contenta, que mejor dicho, que en el barrio todo el mundo lo quería a uno. No, la Biblia dice lo contrario. El creyente es perseguido, el creyente es aborrecido y es despreciado. Listo, continuemos. Si ellos están conscientes, quiere decir que no están dormidos, como enseñan también los adventistas. Cuando entremos al tema de la secta de los adventistas, vamos a aprender que ellos creen que las almas están dormidas, suspendidas. No, ellos no están dormidos, están conscientes, están activos, clamando a Dios por justicia. Los incrédulos, a los que les gusta copiar, los incrédulos están en una aflicción consciente en este momento. Mateo 13:42, Mateo capítulo 13, versículo 42. Mateo 13:42, dice la palabra de Dios, que serán echados ¿dónde? En el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero ¿cómo? ¿Cuál lloro si ya no existen? Los incrédulos van a ser aniquilados, o sea, dejan de existir cuando mueren y chao. Pero Jesús dice no, habrá lloro y habrá rabia
habrá remordimiento. Cuando uno cruje los dientes, ¿por qué los cruje? Rabia, ¿cierto? De rabia. La gente que ha ido al infierno, ustedes saben que hay personas que han ido al infierno, ¿no? De verdad, yo solamente he podido ir a Chinácota, Bochalema, Pamplona, Manizales, Medellín, Bogotá, San Cristóbal, Mérida, Maracaibo. No he podido ir soy pobre. No, mentira. No puedo. No, yo no he viajado mucho porque, entre otras cosas, tampoco es que me guste mucho. Pero hay gente que no solamente viaja por el mundo, sino que han ido al infierno. Esos son los duros reduros. Y los duros reduros dicen que en el infierno la gente está pidiéndole perdón a Dios. Que en el infierno la gente está pidiéndole perdón a Dios. Ahora lo que Jesús dice es que allá la gente lo que va a hacer es crujir los dientes de rabia contra Dios. No dice que van a estar allá pidiéndole perdón a Dios. Bueno, los que han ido al infierno dicen que hay gente que no daba el diezmo. O sea que si damos los diezmos, los vamos para el cielo. ¿A qué vino Cristo? ¿A qué vino Cristo? Si yo con el 10% de mis ganancias compro mi pasaporte al cielo. Y si no doy el diezmo, pues me voy para el infierno como esa señora de la historia de los que fueron al infierno. Que tal vez salieron de un manicomio o de un psiquiátrico, creo yo. Allá bajo la influencia del fentanilo, tuvieron todos estos viajes astrales. Fantasías animadas de ayer y de hoy, dice alguien por ahí. Va a haber tormento en el infierno. Y la gente va a estar como consciente. Mateo 25:41. Mateo 25:41. Entonces dirá a los de la izquierda. ¿Qué le va a decir a los de la izquierda? Apartados de mí, malditos, como al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Si el infierno no existiera y no hubiese eternidad en la condenación, lejos de Dios, Él no hubiera dicho eso. Hubiera dicho sencillamente, bueno, ustedes van a desaparecer. Ustedes van a desaparecer. Y ustedes al paraíso. Las ovejitas al paraíso, los cabritos van a desaparecer. No, Él dijo, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Van a estar allí sus almas por toda la eternidad. Versículo 46. Y nos lo confirma como si de pronto alguien tiene dudas, vuelve y nos lo dice. E irán estos al castigo eterno, los cabritos, y los justos a la vida eterna. Entonces no es que uno muere y desaparece, no. Hay una eternidad. Lucas 16, 22 al 24, la parábola de... Allí, bueno, en el contexto de la parábola de el rico y Lázaro, Lucas 16, 22 al 24, nos dice que este hombre estaba allí como, versículo 20, leamos el 23, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. ¿Dónde? En el Hades, en el infierno. Por el contexto es el infierno. Hay otros contextos donde Hades es el otro mundo, la otra vida, el mundo de los muertos. En ese contexto es el infierno. Estando en tormento, vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham. ¿Cómo que? Pero ¿cómo que dando voces? ¿Cómo que alzó los ojos? Si uno se muere y nada se lleva, se murió y se acabó. No, porque el que muere va al infierno, el que muere sin Cristo va al infierno, el que muere con Cristo va al paraíso. Por eso ellos decían el seno de Abraham, al regazo de Abraham, porque para el judío no había ninguna persona más grande que Abraham. Él era lo máximo, después de Dios, Abraham. Es decir, que donde estaba Abraham en la otra vida, tenía que ser el paraíso. Y por eso él le atribuye al paraíso el nombre el seno de Abraham. Van a estar con Abraham. Y el otro, en el Hades, que es la palabra griega para infierno o el lugar de los muertos. Hay otra palabra también que es Gehenna y hay otra palabra que también es Tartarus. En este caso Hades significa infierno por el contexto. Pero vamos a estar conscientes, es que yo me voy a ir al infierno. En el otro mundo vamos a estar conscientes. Yo espero estar en el seno de Abraham. Tengo esa esperanza de estar en el seno de Abraham. El que no, bueno, puede ir a hacerle compañía al rico al Hades, pero yo aspiro a estar en el seno de Abraham por la fe en Jesucristo.
Y cuando Cristo venga, estará en los cielos nuevos y tierra nueva. La Biblia nos da promesas de vida eterna para los creyentes. Los que les gusta escribir, promesas de vida eterna para los creyentes. Disculpen que no hay diapositivas porque la planta se sobrecarga. Promesas de vida eterna para los creyentes. Juan 11, 25 al 26. Juan capítulo 11. ¿Qué sucedió en Juan 11? ¿Qué sucedió en Juan 11? Lázaro muere, Jesús va y lo resucita. Pasan muchas cosas en este acontecimiento. Y una de ellas es una conversación que tiene Jesús con María, la hermana de Lázaro. Entonces él está conversando allá con Marta, con Marta. Es que esa te me pareció una ahí por la falta de luz. Con Marta. Y entonces el Señor le dice allí: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿De qué muerte está hablando él? ¿De la física? La espiritual. Porque ¿cómo el muerto va a creer? El que muere físicamente, ¿cómo va a creer? No, creen los vivos. Pero estamos vivos con nuestra vida biológica, pero muertos espiritualmente. Y a esa muerte es que se refiere él. O sea que una persona puede estar viva, pero su alma muerta. ¿Deja de existir el alma de los incrédulos? No, está muerta espiritualmente, porque la muerte significa separación de Dios. El mundo está lleno de zombies espirituales, personas que parecen vivas, pero en realidad están muertas, porque su alma está muerta espiritualmente, es decir, está separada de Dios, porque cuando la Biblia habla de la muerte del alma, no está hablando de dejar de existir, sino de la separación de Dios. Separados, dice el apóstol Pablo, excluidos, destituidos de la presencia de Dios. Entonces él le dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué dice? No morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, ¿cómo es ese cuento de que cuando el creyente se muere, muere? No, el creyente muere físicamente, pero su alma está viva para Dios. Y pasa ¿a dónde? Al paraíso o al seno de Abraham, como Lázaro en la parábola. Entonces lo que Jesús nos está diciendo acá es que la muerte física no tiene un poder definitivo sobre los creyentes, porque aunque perdamos la vida, nuestra alma está viva en Cristo, porque tiene comunión con Dios. Juan 5:24. Juan 5:24. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Vida temporal. Mire que le está diciendo tiene, lo cual implica que la persona cuando cree en Cristo obtiene la vida eterna por gracia, por fe en Cristo, inmediatamente, no en la resurrección futura, como enseñan los testigos de Jehová. Porque ellos dicen, murió el testigo de Jehová y dejó de existir, y va a resucitar cuando Cristo venga. Y Jesús dice, no, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte espiritual a vida. Y la muerte espiritual, repito, no es cesar de existir el alma. No, la muerte espiritual es la separación entre el hombre y Dios por causa del pecado. Ha pasado de muerte a vida. Ahora esa alma tiene una relación con Dios. Pero antes de tener la vida eterna, el alma existía, aunque la persona estuviera viva. Y el creyente muere, ¿y qué tiene? Vida eterna. De manera que la vida eterna comienza con la fe en Cristo, no con la muerte. Y nosotros tenemos que corregir un poquito nuestra teología, porque nosotros decimos, no, bueno, cuando estemos en la vida eterna. No, Jesús dijo, no, el que cree en mí tiene. ¿Tú has creído en Cristo? Tienes vida eterna, porque la vida eterna, más que una vida interminable e infinita, nos habla de la vida de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? No morir, terminar viejo por allá como una uva pasa ya viejo, que el 31 de diciembre lo vean uno en la calle y piensen que es el año viejo y le prendan candela. El 31 de diciembre tienen que esconderlo a uno, los nietos o los hijos, porque no, de pronto le meten candela. ¿Eso es la vida eterna? Vivimos morir, una vida interminable así, que nunca se va a acabar. No, la vida eterna es la relación con Dios, el haber nacido de nuevo, el ser hijos de Dios, tener la naturaleza divina, conocer a Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Esto también es una declaración de igualdad con Dios, de deidad, porque la vida eterna es conocer a Dios, sí, pero también es conocer a Jesucristo, porque Él es Dios. El que cree en Cristo tiene vida eterna. En eso consiste la vida eterna y se obtiene aquí por fe en Jesús. Segunda a los Corintios 5, versículos 6 al 8. Segunda a los Corintios 5, versículos 6 al 8. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mientras estamos acá en el cuerpo, pues estamos acá en el mundo, ¿sí o no? Pero como les digo, hay gente que son los duros reduros y no solamente han ido al infierno, han ido al cielo. Han ido al cielo. Lo que no saben es que el único que ha ido al cielo es Freezer. Y como Freezer era malo, el castigo para él era ir al cielo. ¿Sí recuerdan? Los que han visto Dragon Ball saben de qué estoy hablando. Nadie ha ido al cielo, el único que fue llevado al cielo y ni siquiera supo qué pasó fue el apóstol Pablo. Él dijo, yo no sé si fue en el cuerpo, no sé si fue en espíritu, no lo sé. Y vi cosas allá que no soy capaz de explicarlas. No hay palabras para explicar lo que yo vi allá. Estos nuestros llegaron acá, grabaron CDs, escribieron libros, obviamente no eran gratis. Iban de gira por diferentes iglesias y recogían ofrendas especiales, pero Dios a Pablo no lo dejó hablar, como la ven. Estos mantienen hablando, ¿no? Pues, y otros que la creen, no la creímos toda. Estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor porque estamos en este orden de cosas, en este mundo, en este sistema de cosas. Dice Pablo, porque por fe andamos, no por vista. Nosotros estamos acá, pero sabemos que hay una eternidad. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Yo no necesito ir al cielo, ni ir al infierno, ni meterme cualquier clase de pastillas, alucinógenos para decir, uy, que yo estuve en el cielo, estuve en el infierno. No, yo lo creo porque la Biblia lo dice. Hay un cielo para los hijos de Dios, hay un infierno para quienes rechazan a Cristo. Por fe ando, no por vista. No necesito ver caerse la gente, ni revolcarse, ni tal polvo del cielo, ni nada de esas cosas. Polvo de oro, ni nada de esas cosas. Lo creo porque lo dice la Biblia. Y la Biblia es la regla de fe. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Cuando estamos acá y Dios está allá en el cielo. Pero Pablo dice, desearíamos más bien estar allá con Él y no estar aquí. Entonces los testigos de Jehová, ¿por qué dicen que el que muere se desaparece? No, el que se muere en Cristo se va para la presencia de Dios, al seno de Abraham. Y ya no tiene nada que ver con este mundo. Por eso dice, habitar con el Señor y ausente del cuerpo. La ausencia del cuerpo, es decir, la muerte del creyente, es igual a habitar con el Señor. No morimos y el que muere en Cristo se va para el cielo como por entre un tubo, de una vez. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No dentro de 1000 años ni 2000 años, hoy mismo. Filipenses 1, 21 al 23. Pablo nuevamente. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo, ¿pero por qué dices eso si la muerte es dejar de existir? No. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Yo quiero morirme
y estar con Cristo, pero sé que me necesitan acá en la tierra para seguir predicando el Evangelio y enseñando a la iglesia. Versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, es decir, yo estoy en una disyuntiva, ahora ¿qué escojo? Teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Hubiera dicho, pues yo tengo deseo de morirme y desaparecerme, hermano, porque le debo plata a todo el mundo y me quiero desaparecer. Pero él no dijo eso, él dijo, tengo deseo de partir y estar con Cristo, porque morir es estar con Cristo. El creyente muere y se va a la presencia de Cristo. Entonces Pablo ve la muerte como la transición hacia algo mejor, no como el fin de la existencia, como enseñan los testigos de Jehová. De la existencia, como enseñan los testigos de Jehová. Apocalipsis 7, 17. Apocalipsis capítulo 7, versículo 17. 7:17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Pero este relato no comienza ahí. Este relato comienza en el versículo 9. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Está hablando, nuevamente les digo, de lo que sucede entre la primera venida de Cristo, entre la resurrección de Cristo y ascensión y su segunda venida. ¿Quiénes están en la presencia de Dios? Los creyentes. Todos los creyentes estaban donde en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Uno de los ancianos le preguntó a Juan, Juan, ¿tú sabes? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Pero si la muerte es el fin, ¿por qué Juan vio gente en los cielos que había salido de la gran tribulación futura? Pero es que a mí me enseñaron que la gran tribulación es cuando venga el anticristo. Pero es que Juan era judío. La primera referencia a la gran tribulación está en el libro del profeta Daniel. Jesús cita a Daniel en Mateo capítulo 24. La tribulación hacía referencia a la abominación desoladora, la persecución que Antíoco Epífanes inició contra el pueblo de Dios, cómo profanó el templo, sacrificando un marrano en el altar, haciendo una estatua de Zeus, cosa que se repitió en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue invadida por Roma, fue sitiada primero por Roma. Cómo entraron en el templo, cómo incendiaron el templo, y se cumplió lo que el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. De hecho no quedó ninguna, cumplió la palabra del Señor. Y cuando nosotros tuvimos gran tribulación en la Escritura, tenemos que pensar como lo pensó Juan, que es la gran tribulación, la persecución contra el pueblo de Dios. No una época especial de la historia en el futuro donde el anticristo va a perseguir a los creyentes. No, para el judío era la persecución de los poderes del mal contra el pueblo de Dios. Antes de Cristo, el imperio Seleucida, gobernado por Antíoco Epífanes. En la era evangélica, Roma, destruyendo el templo y Jerusalén.
a lo largo de la historia evangélica? Los poderes del mal persiguiendo a los creyentes. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que estas personas son aquellos que murieron por la persecución. Creyentes en Cristo que fueron perseguidos. Y tiene más sentido, ¿cierto? Tiene mucho más sentido. Lo que nos está diciendo es que esas personas están en la presencia de Dios, sirviéndole a Dios. No dejaron de existir como enseñan los testigos de Jehová. Dos textos más para terminar. Los creyentes van a resucitar. Primera a los Tesalonicenses 4 del 13 al 14. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 14. Dios resucitará con Jesús a los que han muerto. Vamos a buscar la Reina Valera. Primera a los Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, no que dejaron de existir, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, ¿cómo? En Él. En Él. Nuestra unión con Cristo. En Cristo durmieron. Pero allí dice, hermano, que durmieron. Allí dice, hermano, que durmieron. Sí. Porque el Nuevo Testamento nunca habla de la muerte del creyente como la muerte, sino como un descanso. Dormir es una... ¿Qué me fue la palabra? Es una palabra para expresar el descanso del creyente. De hecho, Apocalipsis dice que los creyentes descansan de sus obras. O sea que cuando la Biblia habla dormir, está hablando de descanso. Porque el creyente descansa cuando muere. Pablo lo dijo, yo quiero estar en la presencia de Dios, quiero morirme. Porque descansa. Y el descanso implica también que el dormir implica el esperar el despertar. ¿Sí o no? Cuando uno duerme, después se despierta. Y la palabra de Dios dice que muchos de los que duermen serán levantados. Los que duermen serán levantados. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga en la resurrección. Entonces el dormir nunca habla de dejar de existir o dormir literalmente. Es un eufemismo la palabra. Es un eufemismo para expresar cuál es la condición de los que mueren en Cristo. Descanso. Espera. Porque con la muerte no acaba todo. Nosotros vamos a la presencia de Dios, pero esperamos la resurrección para habitar en los cielos nuevos, en la tierra nueva, que es nuestra morada final. Nuestra morada final no es en los cielos con Dios, porque Dios nos prepara un cuerpo con Cristo. Lo que Pablo nos está diciendo acá es que la muerte no interrumpe la comunión con Cristo. Dice que murieron o durmieron en Él. En Él. No dejamos de existir. Seguimos en Cristo, unidos a Cristo. Y para terminar, segunda a los Corintios 5:1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Segunda a los Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos. Y esa es la esperanza del creyente. ¿El alma muere? No, el cuerpo sí muere. Este tabernáculo dice, este tabernáculo, yo, es que ahí no está diciendo que el yo es el cuerpo, como dicen los testigos de Jehová. El yo es el cuerpo y el alma, el nefesh, el ser. Entonces se muere el cuerpo, se muere el alma. No, Pablo está diciendo
yo, Pablo, yo no soy este cuerpo. Yo, Pablo, tengo un cuerpo, un tabernáculo terrestre que se va a deshacer. Este cuerpo se va a deshacer. Este es el cuerpo de Pablo que se va a deshacer. Él no está diciendo yo voy a dejar de existir cuando el cuerpo se deshaga. Pero yo, Pablo, tengo de Dios un edificio, otra habitación, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. El cuerpo muere, pero el alma vive para heredar su morada celestial, el cuerpo glorificado que Dios nos va a dar cuando Cristo venga por segunda vez. Amén. Terminamos este apartado sobre la inmortalidad del alma. Si Dios lo permite, dentro de 8 días vamos a hablar del infierno. El infierno. ¿Qué creen los testigos de Jehová sobre el infierno? Obviamente, no existe para ellos. Para ellos no existe el infierno. Pero la Biblia habla del infierno, ¿listo? Vamos a repetir algunas cosas que se mencionaron acá, pero vamos a tratar de profundizar en otras, ¿listo? Vamos a orar para pasar a las peticiones de oración. Tu gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver.